Hola, buenas tardes. Hoy hemos abierto un espacio acá para hablar sobre un proyecto de implementación que se hizo en una cooperativa en Guanacaste. Este proyecto ha sido todo un desafío para Congero, está lleno de éxitos y de anécdotas. De igual, hoy vamos a traer dos roles importantes o claves en esta implementación, que uno es Technical Customer Success y el otro un arquitecto de soluciones. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, la idea de esta mesa redonda del día de hoy es hablar sobre el éxito de implementación en la cooperativa. La idea es que ustedes nos regalen su feedback, su experiencia dentro de este proyecto de implementación con nuestro partner Embris. La idea es que hagamos una serie de preguntas y conversemos. Ok. Mariano, la siguiente pregunta es sobre feedback y colaboración. El feedback es clave para ajustar y mejorar las soluciones a las necesidades reales del usuario. El proyecto como Embris, la colaboración entre equipos técnicos y el éxito del cliente es esencial para el éxito de una implementación. ¿Cómo influye el feedback del Technical Customer Success, que es aquí nuestro presente Alonso, con su cercanía al usuario y en los ajustes de tus diseños de soluciones? La verdad que es un aporte invaluable, es súper enriquecedor porque él tiene esa cercanía con los usuarios, con el cliente. Entonces realmente es lo que nos permite poder trabajar en las mejoras, en los ajustes necesarios para el diseño de las soluciones. ¿Y cómo lo percibimos? Yo creo que de múltiples formas. O sea, por ejemplo, entendiendo mejor teniendo un mejor y un mayor entendimiento de las necesidades reales de los usuarios, porque bueno, muchas veces nosotros hacemos ciertas suposiciones, entonces de pronto contar con ese mayor entendimiento es clave, porque nos permite eliminar también como ese gap o esa brecha, ¿no?, entre lo que realmente el cliente espera y lo que nosotros realmente estamos implementando, ¿no? Y eso a su vez creo que nos permite como poder hacer una muy buena priorización de manera de poder dar el mayor valor o entregar el mayor valor al usuario, ¿no? Claro. ¿Algún aporte, Alonso, con respecto, digamos, a los feedback que le diste a...? Sí, creo que es bastante importante el tema de la comunicación. Como decían, tal vez lo ven, el arquitecto lo ve desde una perspectiva más técnica, uno como Technical Success Manager lo ve desde una perspectiva más funcional. Entonces, como esos aportes y esa comunicación constante creo que también nos ayudó bastante en el proyecto. ¿Y algún ejemplo que tengan durante ese feedback de implementación que tuvieron? Yo creo que ha habido muchos, de pronto no de gran impacto, o que haya influido, ¿no?, realmente, digamos, en decisiones muy claves o en cosas muy core, digamos, pero sí se han identificado, y Alonso ha trabajado mucho en eso, en múltiples mejoras posibles, que él fue identificando como parte de la recolección de ese feedback, ¿no?, junto con los usuarios. ¿Y tiene así, recuerdas algún ejemplo, Alonso, que vos dijiste, mira, Marian, el usuario me está diciendo, y voy hacia Marian? Es que es fácil, pues, hay varios contextos en los que tuvimos esa comunicación para llegar a un mejor diseño. Temas de integraciones, donde tal vez técnicamente se había recolectado cierta información, pero ya a nivel de usuario, a la hora de utilizar el sistema o a la hora de hacer la implementación o la integración con los otros sistemas, fue donde tal vez tuvimos ahí como más conversaciones para poder llegar a ese proceso final de integraciones para llegar a la expectativa que el cliente estaba esperando. Sí, tal vez por poner otros pequeños ejemplos así también bien concretos. Por ejemplo, cuando Alonso, digamos, hizo recomendaciones o sugerencias, por ejemplo, en cuanto a los templates de facturas, ¿sí? O sea, de qué manera nosotros podemos generar las facturas a los clientes finales, de manera de que la información que les entregamos no pueda, o que la cooperativa le entrega al cliente final, no sea
interpretada de una mejor manera, ¿no? Claro. Más fácilmente, o por ejemplo preparar capacitaciones adicionales para usuarios, como para que puedan interpretar mejor la información que el sistema les ofrece. Y esos desafíos técnicos dentro de esta implementación y esta dupla que hicieron los dos, o sea, es muy importante y es bonito porque creo que Alonso tiene la capacidad de traducir el lenguaje funcional al lenguaje técnico, que esa es la idea de Technical Customer Success, ¿verdad? Y muy interesante, digamos, tu rol, ¿verdad? A pesar de que dentro de nuestra empresa de Conllero trabajas también como pre-sale y tenés esa habilidad también, o sea, esa habilidad de hablar con los usuarios y hablar técnico. Entonces creo que es una excelente habilidad que has desarrollado para el plan. Entonces, yendo a este punto, me gustaría desarrollarte o preguntarte. El éxito de esta implementación depende de cómo las necesidades del cliente se convierten en requisitos técnicos claros y cómo gestiona los ajustes basados en el feedback durante la fase de producción. ¿Qué estrategias has utilizado para transformar las necesidades de los usuarios de la cooperativa en requisitos técnicos claros para el equipo de arquitectura? Creo que era un poquito lo que hablábamos antes, y agregando también, y como en la misma línea, primero es tratar de hablar ese mismo idioma con la cooperativa o con cualquier cliente. No sé, si el cliente le llama notas de crédito, pero el sistema lo ve como ajustes, entonces es tratar de conversar ese mismo idioma para también crear esa cercanía con el cliente, esa confianza del cliente y setear las expectativas claras con el cliente. O sea, además y ya cuando está en producción, a veces se da que no, mira, yo no esperaba esto, entonces lo que hemos tratado de hacer de esas estrategias son como tratar de hacer pequeñas demostraciones de lo que el sistema va a hacer para que el cliente pueda tener esa expectativa clara y no crear falsas expectativas dentro del cliente. Y con esto también nos da chance de pasar la información a la parte de arquitectura para que puedan desarrollar ya la solución final en base a demostraciones y en base al feedback también de los clientes y de uno como Technical Success Manager. ¿Y cómo aseguras el feedback durante la producción de pase que de manera efectiva al técnico para realizar ajustes continuos? O sea, esa parte, porque al final siempre es un ajuste, ¿verdad? Siempre es algo nuevo. Sí, es lo comentabas antes, es como tratar de hacer esas pequeñas sesiones con el cliente, para poder, o sea, como sesiones de reforzamiento del uso de la herramienta, escucharlos, saber qué es lo que ellos hacen en el día a día, para entender también qué se puede mejorar tanto como producto como proyecto en general. Pero básicamente, o sea, tener esas conversaciones, esa comunicación continua con el cliente. Sí, y eso que menciona Alon es muy importante, porque al final, digamos que cada proyecto es único, cada cliente es único, y más allá de que, digamos, trabajamos con un producto, o sea, implementando un producto, y que de alguna forma está preparado para soportar cierto comportamiento esperado, sí, estándar de la industria o reglas de negocio comunes, sí. De pronto, claro, el cliente está inmerso en su propio contexto cultural, Claro. económico, social, regulatorio. Sí. Entonces, eso hace que digamos, el rol de Alonso es fundamental, porque nos permite nos ayuda en realidad a decir, bueno, de todas estas necesidades que tienen los usuarios, bueno, ¿cómo logramos mapear estas necesidades en funcionalidades, digamos, que son ya de caja, o lo que nosotros llamamos out of the box, ¿sí?, del producto, y en qué otras trabajar como customizaciones, ¿sí? Claro. Sí, pero al final lo que necesitas es ajustar al producto a la idiosincrasia. Y buscar un balance. Exacto, de la empresa. Al final siempre hay que customizar, me parece. Lo que es buscar ese balance, más que customizar, es configurar y buscar ese balance entre lo regulatorio, lo que el cliente quiere, y
de lo que al final el producto hace de industrias, de estándar de industria. Sí, y para agregar algo ahí, o sea, al final el rol de Alonso, o sea, nuevamente es muy importante porque, digamos, los usuarios o los referentes de las distintas áreas de negocio, de alguna forma, y la cooperativa en sí mismo tiene una forma de hacer las cosas, y bueno, de alguna forma nos toca a veces aceptar, ¿sí?, que convivir con ello, digamos, y ver de qué manera, y es un desafío, Claro. de qué forma abordamos esas necesidades y cómo las traducimos o las Claro. transformamos Claro. en resultados. Bueno, y hablando de esa parte, de ahí como que ya me respondiste la serpiente, que ¿cuál fue el mayor? Por ahí, ahí sí te voy a enfatizar, el mayor desafío técnico durante la implementación de Embrex, de ISP y prepago o ambas. ¿Y cómo colaboraste con el equipo, más bien ahí donde fue tu colaboración para Alonso y poder superarlo al final? O sea, ¿cuál fue ese mayor desafío que ambos enfrentaron? Yo creo que vamos a coincidir y creo que el mayor desafío en general fueron las integraciones, pero en particular las integraciones que están relacionadas a todo lo que es el aprovisionamiento de servicios. En el caso de telecomunicaciones, el aprovisionamiento, por ejemplo, de servicios de internet, de IPTV, de telefonía IP. Pero en el caso, o sea, porque a su vez cada una de ellas, digamos, tiene distintas o trabaja sobre distintas plataformas. En el caso particular, por ejemplo, de lo que fue el proyecto de implementación de electricidad prepago, o sea, una modalidad totalmente nueva, también fue otro desafío desde el punto de vista técnico, porque fue también la integración con con otra plataforma, o sea, otra industria, otro negocio, otra plataforma, integrarse con los medidores inteligentes o también llamados AMI, como para poder obtener, interrogar los medidores, obtener las lecturas, tarificar, actualizar el saldo del cliente, teniendo en cuenta que es modalidad prepago. Entonces la importancia ahí de trabajarlo más o operar de la forma más real time posible, la interacción con el cliente que debe ser mucho más fluida por tratarse de un prepago, las suspensiones y las reconexiones de los servicios. Sí, creo que como apoyando un poco, también era una modalidad nueva regulatoria donde muchas de las cosas todavía no estaban claras desde la parte regulatoria, no tal vez desde el cliente, pero al ser un proyecto país y demás, como ya es algo que no es una necesidad del cliente como tal, es una necesidad del cliente implementar un sistema confiable que les ayude a tarificar y a llevar el control de facturación del cliente. Había muchas cosas que todavía a nivel regulatorio no estaban, entonces también parte del desafío fue poder llevar a cabo, digamos, los requerimientos para cumplir también con la parte regulatoria. Excelente, chicos, la verdad que sí ha sido un gran desafío. El todo que nos alimentan y sí ha sido un gran desafío, pero fue con éxitos. Gracias. Ok, Alonso, ¿hubo algún momento durante la implementación de Embrex en la que la solución no cumplió con las expectativas del cliente? Creo que pasan todos los proyectos, o sea, no es solo Embrex, sino que muchos proyectos, o sea, cada cliente tiene sus cosas y a veces no llegan a cumplir con el 100% de las expectativas. Creo que ahí es donde viene una parte de poder tener esa comunicación directa con el cliente, ser claros con el cliente, tener requerimientos claros, haber levantado requerimientos claros para también tener una base sobre lo que se implementó y sobre lo que se está entregando, y tener siempre esa comunicación con la parte técnica de realmente saber que lo que está implementado fue lo que se levantó dentro de los requerimientos. Entonces creo que desafíos siempre hay, y siempre hay como siempre hay algunos usuarios, expectativas, usuarios que no quedan un 100% contentos, pero creo que lo más importante es como tener esa comunicación con el cliente, con los usuarios finales, y identificar qué son esas pequeñas cosas
con las que no están contentos o con las que no llegaron a esas expectativas y poder ir entregando conforme se está ya en producción, ir entregando como esas pequeñas mejoras y lo que hablamos antes, toda esa parte del mejoramiento continuo, hablándolo con la parte técnica, con Mariano, y ver cuál es la mejor solución para implementar esas pequeñas cosas que los clientes quieren para ya llegar a su expectativa final. Bueno, en ese proceso tal vez hubo una pérdida hasta de confianza, ¿cierto? ¿Cómo trabajaste esa parte? Porque volver a ganar la confianza del cliente, volver a ganar la confianza hasta en el producto también, o sea, trabajar eso, ¿qué herramientas usaron o alguna solución que hayan implementado tal vez ya dentro de sus mismos skills, ¿verdad? O experiencia también? Creo que es esa parte de comunicación, o sea, de tener esa comunicación constante y ser claros con el cliente de qué es lo que está pasando y dar fechas de expectativas claras al cliente con lo que se va a entregar y cómo se va a ir entregando poco a poco esas mejoras para llegar a esas expectativas que quiere el cliente. Y sí, y adicionalmente a eso, que es comunicación, yo, digamos, agregaría, creo que la parte también de reforzar mucho con la documentación, que de pronto también sea clara, completa, ¿sí? Y no solamente desde nuestro lado, digamos, hacia el cliente, sino también del cliente hacia nosotros, ¿no? Trabajar, digamos, de alguna forma colaborativa, ¿sí? O sea, como decía antes Alonso, ¿no? O sea, al final es necesario tener una buena relación con el cliente. Cuando digo con el cliente, digo con usuarios, con los referentes de negocio, o sea, con el sponsor del proyecto, o sea, con todos, pero de nuevo, eso, o sea, yo al menos recalco eso en particular, ¿no? Lo de la documentación para que todos estemos alineados, claros en lo que cada uno espera o tiene que hacer. ¿Verdad? Sí, papelitos, sistemas. Se utilizó mucho Jira también como para tener ese control, hacer priorización también de esas cosas que van a hacer sentido al negocio, porque a veces en los proyectos se habla mucho con la parte técnica y tal vez en la parte técnica sí las expectativas están bien, pero a nivel de negocio, que al final es el usuario final, tal vez no le llenas todas las expectativas. Entonces también trabajar muy de la mano, no solamente con la parte técnica del parte del cliente, sino también trabajar con la parte de negocio y el usuario final, quien es realmente quien está utilizando la herramienta. Bueno, en parte, digamos, usaron también herramientas que le ayudaron a la confianza y a montar como un historial de todo lo que se estaba haciendo dentro de la cooperativa. Bueno, hablando de esto de herramientas y procesos, ¿qué pudieron emplear o que emplearon durante esto para anticipar más bien problemas ya después, digamos, tal vez de esta pérdida de confianza en algún momento y ahora ya poder más bien anticipar hacia esos problemas durante la implementación de Hendrix? ¿Lograron ese objetivo? Creo que anticiparlos es igual, si se tiene esa comunicación constante. Creo que con Yero como empresa estamos muy enfocados en el cliente, en ser customer centric. Entonces, como tener esa comunicación constante con el cliente es lo que nos puede llevar a identificar como esos problemas y hacer sesiones. Se utilizó mucho hacer sesiones con los usuarios finales para entender ya una vez puesto en producción el sistema, ya cómo lo estaban utilizando, también dar esas recomendaciones de cómo utilizarlo, llegar a esos balances que conversábamos antes de, ok, vos lo haces así, el sistema lo hace así y regulatoriamente se hace de esta forma. Entonces, como llegar a esos balances, y creo que la forma que más nos funcionó fue como tener esas sesiones con el cliente, hacer esos reforzamientos, explicarles cómo se utiliza la herramienta, refrescar todos esos puntos para que pudieran utilizar la herramienta de la mejor manera, porque a veces porque se hicieron los entrenamientos previos y demás, pero a veces cuando no se está en el día a día es donde más surgen preguntas y más surgen dudas. Entonces tener como esas pequeñas sesiones con los usuarios finales fue lo que más nos ayudó como a prevenir todos esos problemas. Más que, digamos, hay capacitaciones de primera instancia, pero a veces el usuario ahí no está como muy empapado o familiarizado con la herramienta y cuando entra ya dice... Sí. Y también la resistencia al cambio, ¿verdad? Sí, y tal vez para complementar con lo que decía Alan recién, o sea,
como la escucha, ¿no? La escucha activa, digamos, hacia los usuarios. Ya como para ir terminando esta mesa redonda, la verdad ha sido muy, muy gratificante y de muy buen feedback, y sobre todo creo que ha sido toda una experiencia para ustedes dos, tanto en los roles que le corresponde a cada uno. Más implementaciones en los hombros para cada uno y más experiencia. Eso es excelente para Conllero como para cada uno de ustedes también. Bueno, esto es para ambos. ¿Cómo se coordinaron para garantizar que las soluciones técnicas integradas cumplieran con las expectativas tanto a corto y a largo plazo al cliente? O sea, ¿cómo al final coordinaban ustedes? Porque estamos hablando de la comunicación del cliente, pero ustedes, no sé. No, entre nosotros creo que, digamos, logramos como poder establecer un canal fluido, digamos, de comunicación, diría que casi que constante, no muy estructurado, o sea, donde pudiéramos tener sesiones, o sea, donde pudiera llevar ese feedback del cliente, o sea, y ponerlo sobre la mesa y podamos debatirlo, discutirlo, de pronto qué hace sentido, de pronto qué de pronto para nosotros no hace tanto sentido y podemos sugerir o recomendar otra solución. Y digamos, también un poco de la mano de otra de las cosas que antes nos preguntabas, todo este feedback, digamos, lo hemos logrado sí volcar en una herramienta, sí, para poder darles seguimiento, control, sí. Claro. Y trabajar con Alonso en categorizar, digamos, poder asignar prioridades, en qué contexto se presenta ese feedback, de pronto poder establecer o definir algún esfuerzo de alto nivel, o sea, qué tanto valor agrega al negocio. Sí, creo que complementando un poco lo que decía Mariano, también de mi lado hacia Mariano, digamos, como esa comunicación, además de constante, también tratar de documentar los procesos a un alto nivel, si se tuvieron que hacer diagramas, flujos a alto nivel, para también darle más claridad visual. Tal vez hablando se pierde, tal vez en la conversación ya después se pone uno a hacer algo más y se olvida. Entonces, para tratar de documentar dentro de las herramientas y dentro de documentos, poder documentar eso para tener requerimientos claros, y también con esos requerimientos, no solamente el requerimiento como tal, sino cuál es el feedback que estoy recibiendo del cliente, para también hacer esa priorización en base a lo que nos va a dar valor en el proyecto. Excelente, chicos. Bueno, y ya para concluir, y la última pregunta, y lo mejor, ¿cuál ha sido el aprendizaje? Aprendizajes de tanto, porque no sé si alguna tenía experiencia, digamos, con implementación de ISP o otras implementaciones. Creo que Marian sí tiene bastante amplio de esto, pero creo que fue diferente con sus otras implementaciones y aprendiste algo, o sea, porque siempre se aprende. No, siempre se aprende y de hecho uno tiene, como yo suelo decirlo siempre, pero creo que uno está obligado siempre a aprender, porque realmente hay que mantenerse actualizado en cuestiones propias de la industria, en cuestiones de pronto en las reglas del negocio, y como decía antes, ¿no? Al final cada cliente es único, por ende cada proyecto es único, y tal vez mi experiencia pudo haber sido implementando otros productos existentes en el mercado, en este caso fue uno diferente, entonces todavía es un mayor aprendizaje. Claro. Y todo un desafío a la vez. Sí, o sea, aprendizajes montones. Yo ya tenía la experiencia en otros proyectos, pero cada proyecto es diferente. Había estado involucrado en empresas de telecomunicaciones no tan a fondo o no tanto en procesos de implementación de un facturador, pero sí tenía como conocimientos de todos los procesos, digamos, que se llevan a cabo. Entonces, o sea, un aprendizaje completo desde integraciones, cómo funcionan las integraciones, cómo son esos procesos,
cómo es el customer facing de nuestro cliente hacia el cliente final, digamos, todos esos también reclamos que llegan, que al final pasan por las plataformas. Entonces, de entender todos esos procesos y todo eso fue un aprendizaje. Y trabajando de la mano de Mariano, que ya también tiene bastante experiencia, también un montón de aprendizaje técnico y de procesos bastante bueno. Bueno, qué bueno, chicos, me alegra un montón. Muchas gracias. Me queda muy claro que definitivamente la clave es la comunicación y el uso adecuado de herramientas. Y creo que sí, al final es eso, porque al final también somos seres humanos implementando tecnología y la comunicación es clave. Y creo que eso sí tiene con Yero y eso es algo que destacar y que también trabajan con Yero y que la comunicación es clave y que para nosotros yo creo que ese va a ser nuestro estandarte, siempre comunicación, siempre y seguimiento con el cliente. No es que tampoco queremos agarrar al cliente de la mano, pero sí una comunicación clara, concisa a nivel técnico. Por eso tenemos perfiles o roles como los de ustedes, que nos permite hoy por hoy tener el éxito de una implementación de este nivel. Gracias, chicos. Mucho gusto.